Histogramas. Es la manera más común de representar gráficamente la distribución de frecuencias de los datos en el tiempo. Para su elaboración construimos lo que se conoce como la tabla de frecuencia. En ella, primero que nada, indicamos la clase, el intervalo en el cual establecemos de dónde a dónde deseamos medir los datos en función de la cantidad de fallas, dependiendo si estamos trabajando con los datos de los proveedores. De igual manera, indicamos también lo que va a ser la marca de la clase, que es la mitad en relación al intervalo que hayamos definido previamente. Además de esto, incluimos lo que va a ser la frecuencia de los datos. En ocasiones también podemos establecer lo que se conoce como frecuencia relativa, frecuencia acumulada o frecuencia relativa acumulada. Usos de los histogramas. Estos permiten evaluar la carga de trabajo en mantenimiento, la confiabilidad de los proveedores de servicios, la distribución de los tiempos de reparación, de igual manera la distribución de los tiempos para fallar y finalmente la distribución de los trabajos pendientes. Gráficos de control. Los gráficos de control difieren del resto de las herramientas utilizadas para el control en que no son estáticos, permiten vigilar un proceso en el tiempo. De esta manera podemos evaluar la disponibilidad de equipos o líneas de producción, tiempos muertos de equipos críticos, calidad de trabajos pendientes, niveles de correctivo y preventivo ejecutados y establecer la eficiencia y eficacia de los trabajadores en el mantenimiento. Para construir estos gráficos de control es necesario calcular el promedio, determinar el rango, ajustar dicho rango, calcular el límite superior de control, después de esto el límite inferior de control y finalmente realizar el gráfico. Veamos a continuación ejemplos de construcción del gráfico de control. Ejemplo 1. Se tiene el siguiente conjunto de datos referidos a las horas de reparación de un equipo. Inicialmente se calcula el promedio de los datos que denotaremos por μ. El valor obtenido del promedio fue de 9,28 horas. Seguidamente se determinan el límite de control superior, denominado también UCL, y el límite de control inferior, conocido como LCL. Si se tiene un solo muestreo de datos, como en este caso, se emplearán las ecuaciones presentadas en pantalla, donde sigma es la desviación estándar y el valor de K suele ser 3. Esta elección del valor de K se basa en que 3 desviaciones estándar a la derecha y a la izquierda de la media corresponden al 99,74% de los datos. En este caso, se obtiene como límite superior 24,09, mientras que el límite inferior es de menos 5,53. Cuando el tipo de dato no admita valores negativos, el límite inferior se iguala a 0, como en este caso. En resumen, se tienen los siguientes valores. Promedio μ igual a 9,28, límite inferior de control LCL igual a 0 y límite superior de control UCL igual a 24,09. A continuación, se grafican los datos usando un gráfico de dispersión, de manera que el promedio y los límites superior e inferior corresponden a 3 líneas horizontales, como puede apreciarse en la figura. En este caso, todos los datos están ubicados entre los límites de control, es decir, el proceso está controlado. Si algunos datos quedan fuera de los límites de control, se diría que el proceso está fuera de control, por lo cual es necesario tomar las acciones correctivas pertinentes. Ejemplo 2. Se tienen los siguientes datos semanales de trabajos pendientes, 4 semanas de trabajo en cada uno de los primeros 6 meses del año. Se comienza calculando el promedio de los datos de las 4 semanas correspondientes a cada mes.
De esta manera se tendrá una columna de promedios mensuales con 6 valores en este caso. Después se determina el rango de los datos de las 4 semanas de cada mes, obteniéndose la columna de rangos mensuales, también con 6 valores. El rango de un conjunto de valores se obtiene restando el valor más grande menos el más pequeño. Por ejemplo, en el mes de enero el valor más grande es 210, mientras que el más pequeño es 170. Por lo tanto, el rango de los valores dados en el mes de enero es 40, tal como se observa aquí. Seguidamente, se calculan el promedio de los promedios mensuales, es decir, el promedio total, y el promedio de los rangos. Luego, se obtienen los límites de control usando las expresiones que se muestran aquí, donde mu doble barra es el promedio total, R barra es el promedio de los rangos y A2 es un valor que se obtiene por tablas como se muestra a continuación. En este caso se tiene una muestra de 4 semanas en cada mes, es decir, el tamaño n de la muestra es 4. Por lo tanto, se busca en la tabla el factor A2 correspondiente a n igual 4, que es igual a 0,729. De esta manera, los límites de control serán calculados en este ejemplo mediante las siguientes expresiones. En resumen, se tienen los siguientes valores: promedio total igual a 192, límite inferior de control igual a 164 y límite superior de control igual a 220. Finalmente, se grafican los resultados obtenidos tal como se muestra en pantalla. De esta forma, los datos que se encuentran fuera de los límites de control son indicativos de la necesidad de revisar estos elementos del proceso y establecer las medidas requeridas para su mejora. Diagrama causa y efecto. Este fue planteado por el químico japonés Kaoru Ishikawa. También es conocido coloquialmente como espina de pescado. Se conoce también como diagrama causal o de Ishikawa. Este fue un pionero de la calidad, ya que buscaba corregir las causas o raíces de los problemas, no sus síntomas ni sus consecuencias. Se buscaba establecer las razones por las cuales ocurre una determinada falla. Para su elaboración se requiere de un equipo que sea capaz de disertar sobre el origen del problema, reduciendo de esta manera la subjetividad existente e indicando las posibles causas asociadas a una determinada falla o un problema en la organización. Construcción del diagrama causa-efecto. Para ello, nosotros establecemos una línea base horizontal colocando del lado derecho el problema al cual estamos analizando. Adicionalmente, incluimos líneas diagonales de manera análoga a como se puede observar coloquialmente la espina de un pescado, y en cada una de ellas ubicamos las llamadas 5M: medio ambiente, maquinaria, método, mano de obra y materiales. Usualmente, algunos autores suelen disponer de una sexta M, que es relacionada con el mantenimiento. Esto no tiene mucho sentido en el caso del que estamos ocupándonos, ya que precisamente los problemas que estamos trabajando se encuentran asociados al área de mantenimiento, por lo que usualmente trabajamos con las 5M mencionadas anteriormente. En el medio ambiente, usualmente estimamos todas las variables asociadas al entorno. Para ello podemos trabajar, por ejemplo, con la inseguridad, la temperatura de operación, la dirección de los vientos relacionados con los problemas de corrosión dentro de la empresa, la humedad, la presencia de residuos, de emisiones o definitivamente la ubicación geográfica. Cualquiera de estos factores son perfectamente posibles al momento de determinar cuáles son las causas relacionadas con el medio ambiente. Maquinaria. Este factor se encuentra directamente asociado a los equipos. Para ello evaluamos el uso del sistema, la edad de los equipos, si existe o no falta de mantenimiento, entre otros elementos que sean de interés para la organización y se encuentren vinculados con el comportamiento de la maquinaria. En relación al método, usualmente observamos cómo son los procedimientos. Si estos, por ejemplo, no se encuentran completos, si carecen de estandarización,
si existen o no secuencias de operaciones que sean incorrectas o problemas o deficiencias que estén relacionadas con el diseño. En cuanto a los materiales, se puede tener problemas asociados a un mal manejo alimentario, que los elementos con los que estamos trabajando carezcan de la certificación de la calidad correspondiente, que existan dimensiones inadecuadas o, finalmente, que se encuentren mal almacenados y se deterioren en el tiempo. Finalmente, en la mano de obra podemos evaluar factores como la falta de capacitación del personal, el ausentismo laboral, la poca experiencia, falta de motivación, falta de capacitación o también de supervisión. Estos elementos a evaluar cuando hacemos la consideración de las 5M pueden variar en función de quién está ejecutando este diagrama. Los grupos de trabajo entonces pueden establecer ítems diferentes al momento de su realización. Veamos a continuación un ejemplo de construcción del diagrama causa y efecto. Se tiene una planta de procesamiento de trigo que ha presentado una disminución de la producción. El análisis comienza trazando una línea base al final de la cual se coloca el problema a estudiar, que en este caso es la disminución de la producción. Luego, siguiendo el método de las 5 M's, se dibujan 5 líneas diagonales en las cuales se colocan los ítems, maquinaria, métodos, materiales, mano de obra y medio ambiente respectivamente. En relación a la maquinaria, se consideraron los siguientes factores: paradas no planificadas, fallas frecuentes, escasez de repuestos, carencia de identificación de los activos y falta de mantenimiento. Por su parte, en los métodos se establecieron los siguientes elementos: incumplimiento de las políticas de calidad, problemas con los procedimientos logísticos, incumplimiento de los procedimientos y retrasos en la producción. En materiales se identificaron los siguientes factores: falta de coordinación en la entrega de suministros, retrasos en la recepción de la materia prima, retrasos en la entrega de repuestos y mal manejo del inventario. En cuanto a la mano de obra, se determinaron los siguientes ítems: falta de supervisión, falta de motivación, insuficiencia de personal y resistencia al cambio. Finalmente, en medio ambiente se tomaron como factores los siguientes: variaciones climáticas y condiciones inseguras. De esta manera se puede tener un diagnóstico de los principales elementos que puedan estar influyendo en la disminución de la producción dentro de la empresa, lo cual permite plantear estrategias para dar solución a este problema.